lógicamente una figura de esta estatura llamaba la atención de pintores y dibujantes, y se hicieron muchos dibujos de bastantes momentos en la vida de Libertador, y la mayoría son de civil, no son vestidos de militar. Y yo era básicamente por eso que les dije, que él se consideraba básicamente un líder civil que un líder militar, y debía ser también, no sé si se está especificado en algún momento histórico, que él vestía de civil. Generalmente vestía de civil y no vestía de militar, y era porque se sentía un constructor de una república civil, no una república militar. Don Manuel, quiero cambiarle un poquitico el curso a la conversación, y es que tenemos un par de semanas sin poder conversar, y quería que usted me analizara un poquito aquella frase que dijo el presidente Barack Obama con respecto a Chávez, que no significaba un riesgo para los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí saltó en los Estados Unidos, pues todo el mundo, Mitt Romney dijo que eso era un grave error que estaba cometiendo el presidente Obama, toda vez que las alianzas que tiene Chávez con países que están actuando de cualquier forma posible para tratar de dañar a los Estados Unidos es evidente. Tiene usted un Irán, y hay varios países que están en eso, la misma Cuba, en fin, a pesar que Cuba no lo dice, pero obviamente a Fidel le encantaría que aquí pasara algo, ¿no? Para decir que él fue el gran advertidor, por decirlo de alguna manera, de que aquí iba a venir un... Sí, el visionario de una catástrofe en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo ve usted esa frase que, de hecho, en el transcurso de esta semana yo tuve la idea, no sé si fue buena o mala, pero de escribir, que me parecía que el presidente Obama tenía como que ganas de convertirse en el nuevo mejor amigo de Chávez? Mira, yo creo que no sé si viste el informe ayer de la Comisión de Administración de Energía de los Estados Unidos, diciendo que Venezuela mantenía su puesto como tercer suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Lógicamente, si un país está exportando más de las 2/3 partes de su producción petrolera a los Estados Unidos, es difícil que los Estados Unidos lo tomen en serio como un enemigo, porque si fuera un enemigo de verdad, lo primero que haría ese país sería cortar ese volumen de 1,5 millones de petróleo que sale todos los días. Que no lo puede hacer porque los gringos le pagan cash, eso sí pagan. A las costas del Golfo de México. Con ese petróleo no solamente se nutre parte del parque automotor de los Estados Unidos, sino también las flotas que salen a los mares del mundo a revelar el poder militar de los Estados Unidos, el poder político de los Estados Unidos, las flotas de aviones, de buques, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces es difícil que un hombre que le dé tan colosal favor a los Estados Unidos sea enemigo de los Estados Unidos. El ángulo que tú enfocas, que es bien importante, el de las alianzas que hace Chávez, que si con Irán, que si con Bielorrusia, con Cuba, bueno, eso tendría que pasar a otros elementos, ¿no? Que serían ya el involucramiento de Chávez en específico en acciones contra los Estados Unidos que tendrían que ver con atentados terroristas, bombas, participación de soldados del ejército en acciones contra el ejército de Estados Unidos, y Chávez en eso se cuida, y los Estados Unidos lo tienen como un bocón. Realmente parte del liderazgo de los Estados Unidos, no todo el liderazgo, hay gente que lo toma muy en serio, como lo que tú dices, como un hombre peligroso, lo tiene como un bocón. Entonces yo creo que está Obama, y bueno, el presidente Obama tiene todo el derecho de tener su idea sobre Chávez. Algunas veces las ha corregido, otras no, pero yo pienso que no hay que estarle poniendo etiquetas a un presidente como Obama, que no por algo es presidente del país más poderoso del mundo. También creo que puede volver a ganar la presidencia de los Estados Unidos,
y lo que es un hombre, pienso yo, que se toma su tiempo, tiene su timing, su ritmo, pero fíjate tú que tanto que se ha hablado de Obama con respecto a Cuba, pero concesiones importantes a Cuba no le ha hecho. Ahora, y yo creo que en el orden político tampoco debe hacer concesiones importantes a Chávez, en el sentido de que no va a dejar de presionar, porque en este país existe una democracia, se respetan los derechos humanos, hay un Estado de Derecho, y porque Hugo Chávez entienda que este país es una república y no es una monarquía, que este país tiene que tener un presidente electo cada 5 o 6 años y no un presidente vitalicio, que es ciertamente el que acostumbran las monarquías, no el que acostumbran las repúblicas. Don Manuel, hace algunas semanas usted y yo conversábamos con cierto toque de preocupación sobre lo suave que venía avanzando la campaña de Enrique Capriles. Ahora, hoy, vemos ya que hay inclusive un intercambio de ideas y un yo te lanzo cosas y el otro se las responde, y hay, por decirlo de alguna manera, una especie de intercambio de ideas entre Chávez y Capriles. Por ejemplo, Capriles dice que se acaba el tiempo, más bien yo creo que viene un Chávez respondiéndole las cosas a Capriles, a pesar que Chávez nunca se refería a nadie, pero ahora parece que hay respuestas porque existe la necesidad de eso, al parecer porque le están diciendo muchas verdades. Chávez dice hoy, Capriles dice hoy, que se acabó o se va a acabar aquella Venezuela en la que mucha gente se va a la cama en la noche sin haber comido absolutamente nada. Y Chávez le responde que él ve muy difícil eso de que en Venezuela se acueste la gente o se acueste alguien sin comer nada en la noche. Nosotros tenemos entendido que los índices de productividad de alimentos en Venezuela está en franca caída. Sabemos que la importación sí existe, pero con unos costos enormes. La gente no tiene realmente... Toda la sociedad civil no tiene acceso real a los alimentos que llegan importados porque los precios son caros. Sabemos que hay gente que está comiendo lo que puede comer. ¿Cómo Chávez puede enfrentar una propuesta de ese tipo con semejante frase que evidentemente es una mentira? Porque en Venezuela sí hay gente que está pasando hambre. No todo el mundo tiene acceso, como el propio entorno de Chávez, a esa cantidad enorme de dinero, o la gente que hace negocios con el gobierno. La gente pobre está muy pobre, está extremadamente pobre. ¿De qué forma Chávez utiliza esa imagen, si es precisamente esa gente que no está pudiendo comer en las noches la que recibe ese mensaje, don Manuel? Mira, Capriles le quitó la agenda a Chávez, aquí políticamente durante mucho tiempo. El gobierno y Chávez trazaron la agenda política, porque por mucho tiempo seguían siendo el gobierno de oposición. Es decir, esa agenda que ellos trazaban era contra un pasado relativamente reciente. Entonces, cuando hablaban, las críticas estaban referidas a ese pasado que era la Cuarta República, el quintofijismo, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado es que se volvió el gobierno viejo, el gobierno al cual hay que reclamarle, no que tiene que reclamar. Capriles, candidato de lo nuevo, el candidato de oposición, el candidato que recoge el sentir, recoge las expectativas, recoge la rabia, recoge los rechazos del pueblo, de ese pueblo que tú señalas que se acuesta sin comer. Entonces se lo dice al presidente porque tiene que decírselo, porque si hay alguien responsable de que haya gente que se acueste sin comer, ese es el presidente Chávez. Así es. Claro. Pero fíjate, oye, Carlos, y tú, Pablo, en una circunstancia muy especial, en ningún gobierno en la historia de Venezuela ha tenido tantos recursos para que todos los venezolanos comamos todas las noches, comamos recurso y tiempo, Manuel. No digamos los lujos, pero sí lo que necesita un ser humano, una familia para sentirse en bienestar, que este gobierno. Y a pesar de eso, como tú dices, la situación de hambre en Venezuela es realmente crítica.
La situación de violencia en Venezuela es de las peores del mundo. En este país existe el mayor número de asesinados en cárceles. En este país matan más gente en las cárceles que en Brasil, por ejemplo. Entonces, este es un presidente acorralado, este es un gobierno acorralado, este es un gobierno que no tiene respuestas que darle al pueblo, que tiene que darle al país, y yo creo que ahí es donde finalmente lo está descabezando, desfenestrando, acorralando a Enrique Capriles. En ese tema concreto de preguntarle por qué él, que pudo haberlo hecho todo, no hizo nada. Bueno, tal es la situación que cuando el presidente Chávez visita Anzoátegui, no tenía discurso y tuvo que decir: si yo viviera aquí también me quejara de las fallas eléctricas, si yo viviera aquí también me quejara de los huecos en la calle. El señor. Es decir, ahora, claro, eso lo está diciendo un hombre que tiene 14 años en el poder. Un hombre que tendría que estarle respondiendo a la gente por qué no hay electricidad fluida en el estado de Anzoátegui y en toda Venezuela. Ajá. Y por qué el país está en el estado que está. Pero como no tenía discurso y no tenía que explicar, terminó diciendo: ustedes tienen razón, si yo viviera aquí también me quejara. A lo que Enrique Capriles le contestó: no se queje, vote por mí, yo soluciono el problema. Exactamente. Así está un caso, yo diría que paradigmático, porque primero lo está diciendo un presidente que tiene 14 años en el poder. Él tiene que saber muchísimo lo que estaba pasando, no solamente en el estado Anzoátegui, en todo el país, con respecto al deterioro brutal que ha sufrido Venezuela en estos 14 años. Pero es que ahí hay un gobernador, Tarek William, así es, que tiene 10 años. Es un gobernador oficialista del gobierno chavista. Entonces, ¿cómo no iba Chávez a saber lo que estaba pasando en el estado de Anzoátegui si su gobernador era un hombre de su más cercana confianza? Por cierto que cayó en desgracia, Manuel, cayó en desgracia Tarek William, y el candidato del gobierno fue a un programa de televisión en Anzoátegui después del meeting o antes del meeting, y cuando Tarek William se fue a presentar en el canal de televisión, el señor Diosdado Cabello Rondón no lo dejó entrar. Eso es exacto. A Tarek lo vienen ahí señalando, porque Tarek, de los gobernadores, yo lo escribí en un artículo, es de lo que ha dicho, que en cierto sentido él se siente sacrificado en el Estado. Yo escuché a Tarek decir hace un año: pero bueno, como no voy a tener apagones, si este es el Estado donde más se raciona la luz para que haya luz en Caracas. ¿Qué tal? Y realmente, Carlos y tú, Paul, yo soy de Margarita, orgullosamente de Margarita. Orgullosamente. Tengo mucha familia en Anzoátegui, en Puerto La Cruz, tengo familia en el Tigre, en San José de Juanita, y voy mucho por allá. Y ahí la vida se convirtió en un infierno. No hay otra palabra, no hay otra forma de decirlo. Ahí uno llegaba, yo iba a visitar a mis primos, iba a visitar a mi tío, iba a visitar a mi hermana, y estaba la mayor parte del tiempo sin luz. ¿Cómo es posible que un estado que tiene una gran producción petrolera, un estado que tiene una estructura turística por la cual se ha trabajado tanto, un estado donde incluso hay bastantes haciendas ganaderas, que ese estado se haya colapsado de esa manera y se le haya retrotraído al siglo XIX, porque si una casa, si una ciudad, si una región no tiene luz, volvió al siglo XIX, que era donde no había luz, y de ahí llegó a haber luz desde que apareció el petróleo, y yo no me acuerdo nunca ni en Margarita, ni en el Tigre, ni en Santo Domingo, en una parte de haber vivido se llamaban los apagones. Entonces, ¿eso a quién es atribuible? Al gobierno de Hugo Chávez. ¿Y cuál es el gobierno que ha recibido la mayor cantidad de dólares? $1,5 millones para haber solucionado los problemas no de Anzoátegui, sino de Venezuela, y no lo hizo Hugo Chávez.
Eso es todo lo que le está dando, creo yo, ese gran volumen, ese gran aval, y está convirtiendo la candidatura de Enrique Capriles prácticamente en una avalancha electoral. Ahora, Manuel, ahora que estamos hablando, que estamos retomando el arrastre, la conexión emocional que ha logrado Enrique con el pueblo de Venezuela, con los electores venezolanos, con gente que está cansada del chavismo, obstinada de que no les hayan cumplido con las promesas electorales. Vamos para el tema de las encuestas. Nos estamos encontrando con una serie de encuestadores que están todos colocando ante la evidencia física, cualitativa en las caminatas, en las marchas, en la inscripción de Enrique Capriles, a una serie de encuestadores que pareciera tener unos pruritos en decir que Enrique Capriles, salvo Consultores 21, que dijo el 28 de junio, hace casi un mes, que estaba arrancando esta campaña en un empate técnico entre los dos candidatos, los demás siempre se van con 6 puntos por encima, con 10 puntos por encima, cosa que el gobierno está utilizando en una campaña de matriz de opinión internacional, para decir que Chávez ya tiene asegurada la reelección. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos acordamos de Colombia? Donde las encuestadoras decían, según las encuestadoras, era Antana Moco el presidente de Colombia. Sí, señor. Perú. Ajá, Perú también es México. Así es. Mira, déjame decirte, fue muy sencillo. El gobierno tuvo durante mucho tiempo sin establecer si Chávez era candidato. Se dio cuenta que si Chávez era candidato lo iba a hacer en desventaja con respecto al candidato de la oposición, porque su campaña de hacer lo que yo llamaría una campaña de mediana o baja intensidad. Entonces, para adelantarse a trabajar la matriz de opinión, creó este trabajo de estos encuestadores, estas encuestadoras, que yo no sé de dónde salen estos números, porque si tú vas a la calle y si tú preguntas, si tú ves los mitines, si ves las movilizaciones, quien tiene los votos es Enrique, no es Chávez. Pero bueno, estas encuestadoras se publican cada día por medio, o un día sí y otro también, entonces que yo no sé en qué tiempo se hacen las encuestas. Así es. Cuando realmente una encuesta seria tarda 3 meses y deberían ser encuestas que se hayan hecho cada 3 meses para que sean creíbles, aparte de tener el nombre de la empresa o la persona que lo financió, que tampoco lo tiene. Pero como estas encuestas traen esos números que no se puede creer, esas encuestas que no están en el juego político, no pueden estar en el juego político venezolano, entonces no hay que convenir, sino que son encuestas de encargo, son encuestas pagadas y que están diciendo estrictamente el número que le conviene al gobierno para crear esta matriz que ya se disolvió, ya realmente no existe, Carlos, ya la gente no cree que Chávez tenga 10, 15, 20, 30 más. El manejo de la estadística electoral, yo pienso que se ha llegado realmente a su nivel, a su punto de inflexión. Aquí hay unas elecciones en la cual los números, sean de un lado o de otro, no pasan de 5 puntos. Y para decirlo también, y esto es una especie de tuazo que voy a dar a través de este medio, aquí lo que se están peleando los candidatos son 500,000 electores. Y el que se coja esos 500,000 electores va a ser el presidente de la República. Y bueno, no me cabe ninguna duda por todo lo que estamos oyendo en la calle y en la calle donde están los votos no están en las encuestas. Por esas señales no me cae ninguna duda para decir también en este medio que el ganador de las próximas elecciones va a ser Enrique Capriles Laoque y no otro. Amén. Amén, don Manuel. Usted no sabe cuánto le agradezco este bálsamo que nos ha regalado esta noche. Manuel, un gran abrazo. Carlos, qué bueno reencontrarnos después de aquellos tiempos gloriosos en que tanto conseguimos a los ciudadanos. Así es, para mí es un placer. Bueno, que casi lo fundamos y después tu trabajo aquí tan extraordinario, tocando fondo, que siempre lo elogié porque no tan bueno, después cuando estuviste en Valencia y ahora en Miami. Bueno, y para la POL, que se echa encima esta carga y la está llevando también, y siempre va a contar con el respaldo y el afecto
Gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios y la Virgen del Valle me lo acompañe. Gracias, hermano, igualmente. Mire, don Manuel, usted sabe que Carlito se va a quedar aquí con nosotros en Radio Next, en un programa de 4 horas diarias que va a tener con nosotros. Te salvaste porque creo que ya cortó. Creo que ya había colgado. Porque entonces iba a decir maravilloso, chico. No, iba a decir Paul, no vayas a explotar a pobre Carlos, 4 horas al día. 4 horas al día. No, pero pero las que quieras, pero 4. Pero fíjate, las que quieras, pero que sean mínimo 4. Pero fíjate que coincidimos, Manuel y yo, en muchas de las apreciaciones, y esto no lo digo para tratar de decir, fíjate que acertado estuve yo, no. Fíjate que ese es el sentimiento general. Sí. Fíjate que es lo que está pasando. Y Manuel dijo una cosa bien interesante cuando empezamos a tocar el tema de que Capriles reclama y Chávez ahora tiene que contestar. Que en una oportunidad le escuché decir a un analista político, mientras la oposición sea reactiva y reaccione a todo lo que Chávez diga, Chávez va a seguir ganando elecciones. Nosotros tenemos que imponer la agenda. Bueno, han pasado 14 años. Y Capriles puede decir, caminé por el barrio tal y no hay luz. Y caminé por el barrio tal y me encontré un refugio donde hay gente que está desde el año 99. Y Chávez no puede prometer. No tiene derecho a prometer, tiene que entregar cuentas, tendría que estar haciendo campaña de esta manera. Ustedes saben que yo inauguré este hospital, ustedes saben que yo entregué tantas viviendas. No, su campaña se basa en la descalificación del adversario, el majunche, el pitillanqui, en pelear con los Estados Unidos, en buscarse una cara nueva para Bolívar, en hablar de su enfermedad, pero ya no habla de la enfermedad porque ahora no quiere que la gente hable de su enfermedad. Pero aunque sea, si tiene que decir las cosas buenas, aunque sea que diga las cosas que ha hecho por los otros países. Por lo menos que yo le regalé tantos millones de dólares a Bolivia. Exacto, que por lo menos quedemos como pendejos, pero no como inútiles. Así es. Entonces tú te das cuenta que la gente ya está convirtiéndose más bien en que Chávez va a tener, y yo creo que en la medida, y quienes están asesorando a Enrique Capriles, creo que van en ese sentido, en la medida que nos acerquemos más a la fecha de las elecciones, ya va a venir entonces, yo no voy a decir el enfrentamiento, pero sí el cuestionamiento, en que Enrique Capriles pueda pararse en una plaza pública llena, plena de venezolanos y decirle desde esa plaza pública, yo le quiero preguntar al candidato del gobierno de los tantos miles de millones de dólares que han entrado al país, cuánto se ha invertido en Venezuela en mejorar la calidad de vida de los venezolanos. No puede prometer que lo va a hacer porque es que tiene 14 años y tenía que haberlo hecho. No tiene una obra de gobierno que mostrar. ¿Qué muestra? Que cambió la Constitución, que logró la reelección indefinida, que logró llenar la Asamblea rojita, que le ha quitado los recursos a las alcaldías y a las gobernaciones, que cuando pierde hace como Jalisco, arrebata. Porque Antonio Ledesma le dio una paliza en la alcaldía metropolitana. ¿Qué hizo? Le quitó los recursos. ¿Por qué? Porque sabe que si le deja recursos a Antonio Ledesma trabaja por la ciudad y renueva su liderazgo en la ciudad de Caracas. Entonces por eso le quita los recursos, por eso no le envía los recursos a Enrique Fernando Sala, por eso no le envía los recursos a Morel Rodríguez, por eso trata de crearle una gobernación paralela con Fundalago, Corporación no sé cuánto, Corpozulia, a Pablo Pérez. Y en la medida que muchos de los que se equivocaron y lo siguieron, como fue el caso de Henry Falcón, y ahora está haciendo campaña por Capriles, y además vio que Henry Falcón logró su liderazgo en Lara a través de su trabajo y no guindándose de la chaqueta de Chávez, entonces quiere condenar a Henry Falcón, y lo mismo con el Gato Briceño. Ahora no me van a decir que Tarek William Saab se va a venir a sentar también en la misma mesa, porque perdón, lo que tú decíamos hace un rato, ¿cómo no? La gente tiene derecho a corregir sus errores, sí, claro, y podemos reconciliarnos, pero sin impunidad. Si usted cometió un delito, usted tiene. Aquí no vamos a despertar una cacería de brujas, pero tampoco es que tú vas a pasar agachado si cometiste delito contra la cosa pública. Es que yo no digo que tiene que haber una cacería de brujas, Carlito. Yo lo que digo es, queridos amigos que nos escuchan y nos ven, yo lo que digo es que, o sea, yo no hablo de una cacería de brujas porque no podemos salir de una violación constante de derechos humanos para entrar en otra violación. Eso no puede ser. Pero sí hay que preservar que hay una cantidad de personas, cerca de 200.000 que fueron asesinadas y a la que no se les ha hecho pero ni siquiera el más mínimo de los reconocimientos por parte de la justicia. Así es. Exactamente. Por otra parte, te voy a poner dos emblemáticos que a uno le duelen en el corazón. María Lourdes Afiuni y Iván Simonovic. Por ejemplo. Ahí no puede haber impunidad.
Ahí tiene que haber un administrador de justicia con de verdad, la venda en los ojos y la balanza. Porque no puede ser que porque el presidente pidió en cadena nacional 30 años para la jueza Fiuni, entonces la jueza Fiuni la van a condenar a 30 años. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de poder? No, y metieron gente en diferentes cosas, pues si los mismos magistrados estos hicieron sus confesiones grabadas, ahí no hay montaje, ahí no hay nada, chico. El tipo estaba que se le salía la bili cuando tenía que responder, pero ese habrá sido el trato que hizo y tuvo que responder. O sea, todos los casos fueron montados, los comisarios, los Guevara, chicos, los tres Guevara presos ahí y no hay pan cuando. Los policías metropolitanos, Carlito, eran jóvenes, chamo, eran tipos de 23, 24 años. Párese por allá, es una orden. Y el muchacho fue y se paró por allá y se lo llevaron preso. Así es. O sea, pero por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Mira, o sea, el tema está en que quien cometió delito va a tener que pagar por su delito. Claro. Quien se aprovechó del poder y abusó del poder y vulneró los derechos, además vamos a estar claros, los delitos contra los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Exactamente. Y la justicia, la nacional, si se logra convertir en una justicia equilibrada, o la justicia internacional, pero la justicia, donde quiera que esté, no perdona, siempre te alcanzará el brazo de la justicia. Y ahí vimos a Pinochet, y vimos a Milosevic, y hemos visto a todos estos dictadores que han terminado como han terminado, a Saddam Hussein, a todo esto. Bueno. Entonces, yo creo que hay que tener... Mira, los 20.000 PDVSA, los trabajadores PDVSA, Carlito, tú no me lo vas a creer, hermano, pero yo conozco profesionales de esa industria que tuvieron que salir a un curso. Así es. Y cuando regresaron había un paro y ellos se encontraron en la mitad de una cuestión que ellos no tenían ni idea porque habían salido hacía un mes y medio atrás. Tuvieron que la misma empresa los mandó a hacer un curso. Sí, la misma empresa los mandó a hacer un curso de pero como no se presentaron, tú estabas en paro, estás votado. Y lo votaron. Tú estabas en paro, estás votado. Votaron mujeres embarazadas. Sí, ¿cómo no? Pero es que yo recuerdo, chicos, yo estaba al aire en A los Ciudadanos cuando un sector de la Guardia Nacional le tiraba bombas lacrimógenas a las casas asignadas por PDVSA, donde estaban la gente durmiendo con su familia, para que abandonaran las casas. Y esa orden, ¿quién la dio? Esa orden la dio Hugo Chávez. Claro, en Campo Médico fue eso, así en Cardón, en el otro lado, en Judivana. En Judivana. O sea, esa orden es una orden que dio Hugo Chávez. Ahora mucha gente se dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Van a traer los 20.000 de PDVSA y van a votar los que están aquí? No, eso no lo sabemos. Pero de alguna manera el país hay que recomponerlo. Y para recomponer al país todos tenemos que poner nuestro trabajo. Esa gente, esos petroleros, la mayoría de ellos, yo los conozco a muchos, no a todos, pero conozco a muchos porque mucha de la gente que entró a la industria petrolera era gente que venía de la Universidad Simón Bolívar, que de repente entraban por Schlumberger o entraban directamente a hacer sus pasantías en PDVSA o Corpoven o cualquiera de las empresas de las que eran filiales de PDVSA en aquel momento. Filiales, entraron a trabajar ahí, muchachos jóvenes. O sea, bueno, en ese momento éramos todos jóvenes, pero digo, profesionales relativamente jóvenes. Sigo sí, es como que a mí no me metas en tus problemas personales. A mí no me estés metiendo en tu calendario. Pero estos muchachos, muchos de ellos, te digo, fueron votados, despedidos ahí porque los agarró la cosa en cursos o montados en una plataforma por no sé dónde haciendo un adiestramiento o lo que fuera. Los votaron y tuvieron que rehacerse. Muchos de ellos hicieron empresas ¿cómo se llama? De consultoras y empresas de... Pero yo no sé si tú lograste ver... Hay que integrarlo. Claro, yo no sé si tú lograste ver una de las grandes... Cuando ustedes se meten en Google, en la página buscadora el motor de búsqueda Google, sí. El ingeniero que diseña las portadas que van variando según la efeméride del día, en Google, es un venezolano votado de PDVSA. Imagínate. Un venezolano que además Google se lo quitó a Yahoo. Lo votaron cuando los eventos del año 2002, lo votaron. El hombre se vino a los Estados Unidos, entró en Yahoo y ahora es uno de los baluartes venezolanos trabajando en Google. Y ese es un talento preparado y mira que lo voy a decir con todas sus letras, por nosotros, claro. Porque se preparó con dinero venezolano, claro. Lo preparó la industria para después ponerlo al servicio de la industria y del pueblo venezolano. ¿No has visto cómo ha crecido la industria petrolera colombiana con los profesionales petroleros venezolanos? Así es. Yo tengo compañeros, tengo colegas que están en África, desarrollando la industria petrolera en África, en países que yo ni sueño. Hay países donde no se esperaba conseguir ningún tipo de hidrocarburos y están consiguiendo gas. ¿Quiénes? Ingenieros y expertos petroleros venezolanos. Y ni te cuento para atrás, los
pilotos de Viasa, están todos volando las mejores líneas aéreas del mundo, muchísimos de ellos en Qatar, en Chile, en empresas europeas. Bueno, no vayamos muy lejos, en el área en la que nosotros trabajamos. Date una vuelta por la televisión del sur de la Florida y verás que muchas extraordinarias producciones que se están haciendo aquí tienen las cabezas de los que perdieron su trabajo gracias a Hugo Chávez por el cierre de Radio Caracas Televisión, por decirlo menos. Y estoy hablando de los que están detrás de cámara. Frente a cámara hay un grupo importantísimo de venezolanos que están ahí trabajando. Es decir, tenemos lo mejor que puede tener un país, que es el recurso humano, porque además Dios nos regaló todos los recursos naturales del mundo, que están siendo dilapidados y regalados sin atender al pueblo venezolano. Entonces, mira, Paul, a mí que no me vengan a hablar de encuestas, chicos. A mí que no me vengan a decir 10 puntos por encima. O sea, a mí que me digan, a mí que me traigan para este programa al señor del Valle, que estaba caceroleando a Chávez hoy y sacó la cabeza por la ventana y le dijo, ¡vamos, camina como Capriles! El otro que le tiró la franela, el otro día le tiraron algo que dicen que eran heces. ¿Sí? Sí, que le tiraron y se las pegaron y todo, dicen que eran un manojillo de aquellas. Sí. Fíjate que hablando de la justicia, te quiero leer algo, Carlito, que yo estoy absolutamente seguro. Yo digo, Carlito, estamos hablando con Carlos Acosta. Vamos a decir, la gente nos llama para conversar con la gente. Oye, ¿verdad? Nuestro teléfono, 786-467-8213. 786-467-8213. Y en Caracas, el teléfono local, 0212-210-5087. 0212-210-5087. El teléfono está abierto, creo. A ver. Sí, está abierto, está listo para recibir sus llamadas. Y le queda media hora abierto, entonces le queda, cómo no. Te quiero leer algo que estoy recibiendo por acá que me arruga, ¿no? ¿Te acuerdas del caso del niñito de 5 años que fue asesinado en Guanare por una señora que lo cuidaba y alguien que parece que era la pareja de la señora que lo cuidaba, en un caso que parece que tuvo que ver con cuestiones de venganzas por cuestiones de pareja y ese tipo de cosas, y había algún caso de lesbianismo metido en el medio? Y que además me parece que hubo un rollo con el tribunal que tenía el caso. Exactamente. Bueno, la hermanita del niñito escribió una nota a través de Twitter. Y dice así: ayúdenme, dice, no permitamos impunidad frente al asesinato de Dayan, de 5 años. Soy hermana de Dayan, mi nombre es Nicole. Ayúdenme a hacer justicia por la muerte descabellada de mi hermano. Yo no puedo sola porque lo que tengo son 13 años. Lo estoy leyendo exactamente como ella lo escribió. Porque lo que tengo son 13 años. Difunde este mensaje para que mañana salgamos todos a la Plaza Bolívar con un globo blanco. Mi hermanito se pondrá feliz. ¿Cómo me fuese gustado ayudar a mi hermanito cuando le ocurrió todo eso? Fuera dado mi vida por la de él, porque él apenas estaba comenzando a vivir y yo ya he vivido un poco más. ¿Qué es lo único que está pidiendo esta niña, Paul? Bueno, dice, coloca una manito en apoyo a esta cadena. Le dieron 10 meses a Doris, 2.9 al violador, asesino, lo que hace 100% seguro que el 30 le darán la libertad plena. ¿Qué es lo que está pidiendo esta niña? Esta niña está pidiendo que tumben el gobierno. Esta niña está pidiendo que Barack Obama mande los Marines para Venezuela. Esta niña lo que está pidiendo es justicia en su propio país. Está pidiendo justicia en su propio país. Y ese es el grave problema que está ocurriendo en Venezuela. Primero, la situación provisoria o provisional de la mayoría de los jueces. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en una situación provisoria o provisional por parte de los jueces? Que no se atreven a dictar sentencia en contra de lo que el gobierno no quiera, porque se quedan sin trabajo, y eso no lo podemos llamar cobardía. Eso no lo podemos llamar cobardía, porque usted sabe lo que significa quedarse sin trabajo hoy por hoy en Venezuela. Entonces mucha gente dirá, no, ese es un juez chavista. No, a lo mejor no es un juez chavista, pero sabe que si decide en un sentido distinto a lo que ya le dijeron, le quedan 2 opciones: o renunciar o esperar que lo voten. Recibimos esta llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Aló, buenas noches. Se cortó la llamada, desafortunadamente. Bueno, a mí me da muy duro. Yo no tengo hijos, pero puedo comprender totalmente lo que una niña de 13 años que dice que su hermanito, que ella hubiera podido colocarse en su lugar porque ella ha vivido un poco más. ¿Tú te imaginas eso?
Mira el sentimiento que tiene esa niña. ¿Cómo un niño de 13 años puede llegar a esa síntesis, Carlito? ¿Cómo? Y además pasa una cosa, Paul, y yo con esto no estoy tratando de hacer una apología a la violencia ni a la venganza. No, claro. Pero cuando una niña a esta edad, a los 13 años, lo único que pide es justicia, pero dentro de unos meses ve que los asesinos de su hermano salen a la calle, oye, hay un sentimiento de revanchismo muy fuerte. Sí. Que tiene que canalizar de alguna manera. Sí. Pero existe la justicia divina, esa también existe. Sí, cómo no. Esa es la sí más existe fuerte, y de eso no se escapa nadie. No, y esa es la más fuerte. Y se paga aquí. Así es. La justicia divina está No clarita. es mentira que allá arriba un señor con un martillo y una lista y una cosa. No. Recibimos esta llamada. Buenas noches, bienvenido. Adelante, estamos al aire. Sí, buenas noches. Pues mira, quería preguntarle al señor Acosta, ¿por qué se fue de Globovisión? O sea, ¿por qué se fue del programa Aló Ciudadano? ¿Y por qué? ¿Y dónde está viviendo él ahora? Ok, muchísimas gracias. Sí, a mí participa. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Ok, sí, ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre? Severín Costa. Cedrín. Severín Costa. Fedrín, ok. Gracias, bueno, hermanito, creo, gracias por la pregunta, gracias por estar en sintonía de Radio Next. Creo que sintonizaste un poco tarde. Fue una de las primeras preguntas que me hizo Paul, pero no tengo ningún problema en volverla a contestar. Mira, yo no me fui de Aló Ciudadano. En Aló Ciudadano yo me fui, me votaron. No, al contrario, hubo un sentimiento general por parte de la directiva de Globovisión en ese momento y del propio Leopoldo Castillo, que consideraron que yo había crecido profesionalmente como para que yo condujera un programa que ya no me convirtiera en la pareja de una persona que conduce el programa, sino que me convirtiera en el conductor titular de un programa. Para mí fue un crecimiento profesional que me dolió mucho, porque como decía en el momento, hace unos minutos, cuando le respondía por esa pregunta, pues Leopoldo Castillo es mi gran amigo, un hombre del que aprendí mucho, un hombre generoso por demás, un venezolano a carta cabal, y ese proyecto de crecimiento fue el conducir uno de los programas más importantes de Globovisión, que fue Primera Página en la mañana, y después un diseño que hizo Globovisión para un programa de participativo los fines de semana que se llamó Tocando Fondo, que acertadamente todavía conduce Ana Karina Villalba. Eso fue la salida de Los Ciudadanos. Y la salida de Globovisión, lo explicaba, yo recibí una oferta de trabajo en el año 2007, a finales del año 2006, aquí en los Estados Unidos. Además, recuerden que para venir a Estados Unidos a vivir o a trabajar o a estudiar, hay que hacer una serie de trámites que no son fáciles para que el gobierno de los Estados Unidos te autorice. Y cuando una empresa te ofrece trabajo, esa empresa te sirve de sponsor, y logramos, a través de esa oferta de trabajo que tuve, que venirnos para acá, que mis hijos pudieran estudiar acá en los Estados Unidos y que pudieran aprender otro idioma. Si no, yo por mis propios medios no lo habría logrado, porque no para empezar no tenía el norte en mi planificación de vida de venirme a vivir afuera. Pero yo creo que era una oferta interesante, era una experiencia interesante para mis hijos. Yo no estoy asilado, yo puedo regresar al país cuando quiera, eso también lo decía hace unos minutos cuando Paul me hizo la pregunta. Pero aunque yo viva acá en los Estados Unidos, lo voy a repetir por enésima vez, mi trabajo es por Venezuela, mi corazón es para Venezuela y voy a seguir trabajando para la democracia venezolana. Pero tú estás activo en Venezuela, Carlos, porque yo te veo siempre trabajando con el equipo de Globovisión acá. Bien, sí, Globovisión cuando sucede alguna cosa que necesitan cobertura, ellos saben que, al igual que yo, estamos acá otros compañeros que tuvieron una actuación destacada profesional en Globovisión. Normalmente me piden, me tocó cubrir las elecciones primarias del 12 de febrero para Globovisión, me tocó cubrir los actos fúnebres del presidente Carlos Andrés Pérez para Globovisión y algunos eventos importantes que ocurren en los Estados Unidos. Mis compañeros de siempre, y así los llamo yo, mis compañeros de siempre de Globovisión, me encargaron esa responsabilidad. Muchas gracias, Fedrín, por tu llamada. Recibimos otra llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás, amigo mío? Don Mario, buenas noches. Acosta, ¿cómo le va? Es Mario López, de Venezuela. Hola, Mario, ¿cómo estás? Encantado en saludarte. Buenas noches. Encantado, Carlos. Bueno, mira, Paul y Carlos, disfrutando el programa del día de hoy, de verdad, excelente. Hay que contratar a Carlos Acosta para que esté en la gran familia Radio Next. Contratarlo, no, convencerlo. Pero tú sabes lo que acaba de decir este explotador, chico. 4 horas mínimo diarias. No importa cuáles, pero que sean 4. Me dice que si de 4 a 8 de la mañana no, me Carlos, sirve.
Lo que pasa, Carlos, es que a veces Paul está hasta 5 horas, aunque tú no lo creas. No, sí lo creo. 2:30, hasta la 1. No, sí lo creo. No lo crean en sí, este programa. Sí lo creo, porque además... Haciendo patria. Así es, Paul es un soldado incansable de la comunicación, adora esta radio, adora esta profesión, y de verdad, yo me quito el sombrero porque si usted sí viera lo que significa sacar este aparato al aire, pues Paul se lo monta junto con Donatella, se los monta en el hombro, y para mí siempre es un gustazo poder conversar. Creo que no conversábamos al aire por Radio Next desde la primaria. Desde la primaria estuvimos allá el operativo tan estábamos sentados enorme. La cobertura, la mesa que me dieron a mí para la cobertura estaba justamente al lado de Radio Next, y yo a cada rato venía y agarraba el micrófono y hablaba 2 minutos para matar fiebre. Prácticamente juntos. Así es. Eso fue maravilloso. O sea, gracias, Mario, gracias por tus palabras, Mario, de verdad. No, Carlos, a ti por tu presencia, y como Balante estamos haciendo patria, y hay una cuestión muy importante de Radionet, Carlos, que tú lo debes saber, trabajando con las uñas. Así que cuando venga la democracia y el Estado de Derecho, siempre se lo he dicho a Paul, voy a ser el primero que voy a firmar para que le den su emisora de radio AM y FM a ustedes, porque tú estás ahí en el equipo, y Dios los bendiga a los dos. Amén. Y seguiré disfrutando su conversación, ¿ok? Gracias, Mario. Gracias. Adelante. Un abrazo para ti. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga también. Tú sabes que esa fue una experiencia que nosotros pasamos. Nosotros pedimos de hecho en el gobierno anterior, nuestra solicitud comenzó en el gobierno de Caldera. Ya yo estaba ya prácticamente, ya yo había salido de hecho de la universidad, ya tenía bastante tiempo fuera de la universidad. La frecuencia? Sí, hicimos todo el estudio de factibilidad técnica y el estudio de factibilidad económica. ¿Quién estaba en Conatel? No me acuerdo quién era el presidente de Conatel, pero cambia el gobierno y entra inmediatamente Diosdado Cabello. Sí, que fue el primer director de Conatel. El presidente de Conatel. Bueno, y nosotros, Pedro Pérez, o sea, José González. Diablo, yo no era hijo de nadie, ni hermano de nadie, ni pariente de nadie. Él sí. Seguí con mi proyecto adelante. Pero era una estación de radio FM que nosotros íbamos a hacer en Calabozo, en Estado Guárico. Musical, entretenimiento, nada que ver con política. Y pues tuvimos todo el tiempo rentado el espacio físico donde iba a estar la sede como tal, los estudios, más el espacio donde estaba la torre, donde iba a estar el transmisor, y la torre que estaba al lado, donde nos iban a dar un espacio para nosotros poder cubrir toda la cuestión. Todo eso tenías que tenerlo ahí, porque en cualquier momento te venía la inspección de Conatel. Sí, tienes que tener tus planos, tu listo para pasar el proyección switch, de frecuencia, etcétera. Todo listo para pasar el switch, hicimos el barrido, toda la cuestión, todo eso salió de Conatel. La última vez que me enteré, eso había salido de Conatel. Y la última vez que, después de haber salido de Conatel, me enteré, fue cuando se quemó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La torre de Parque Central. Y ahí, como dicen los muchachos, la perdimos. Se acabó la película. No sabía yo que venían con un plan de lo que llaman ellos la hegemonía comunicacional. Bueno, porque el señor Izarra en ese momento trabajaba en Radio Caracas Televisión, y el señor Izarra en ese momento era el que llenaba de sangre los noticieros, y él le decía al resto: hay que poner sangre. Hay que poner sangre porque eso da rating. Y después, uno de sus argumentos para la ley Mordaza es que las televisoras aquí son muy violentas. Claro. Pero realmente el que manejaba el amarillismo, y te lo digo con conocimiento de causa, y quienes dirigían el noticiero, pero Izarra, tú no puedes bañar de sangre el noticiero. Hay que abrir con sucesos. Si no abres con sucesos no estamos en nada. Esa era la política del señor Izarra. Bueno, y todo eso que pasó, por supuesto, a partir de eso yo salí más aporreado que un bombo. Y más golpeado que una batería. Pero te voy a decir una cosa, Paul. Tomando en cuenta y conociéndote y conociendo de tu trabajo y de tu apego a la libertad de expresión, estarías no serían 34 emisoras de radio cerradas, serían 35 porque te habrían cerrado la tuya. Sí, hombre, chico. Pero bueno, nada, se hizo y se va a volver a hacer. En algún momento yo tengo la confianza que esto no va a durar ni 100 ni 50 años, y probablemente, ojalá Dios quiera, dure solo 14. Y podamos volver, pero no con la mentalidad que podría tener alguien de decir, bueno, ya les tocó, ahora nos toca a nosotros. Sí, que no es un problema de revanchismo, es un problema que el país necesita que alguien se encargue de poner las cosas en orden. Y fíjate que ahorita, si a mí me tocase la feliz oportunidad de regresar a mi país con la posibilidad de poder comandar un medio de comunicación formal en Venezuela, una estación en AM o en FM, pues probablemente, ¿sabes por qué línea me iría? No me iría por la línea musical, me iría por la línea de la Contraloría.
no de la oposición. No necesariamente la Contraloría significa oponerse a nada. No, simple y llanamente ser un espejo de lo que está ocurriendo, que era lo que hacíamos los medios cuando llegó Hugo Chávez al poder. Y como lo que estaba ocurriendo a él no le gustaba que se dijera, entonces comenzó el mote de gobierno, de medios golpistas, de medios conspiradores. Porque mira, cuando nosotros arrancamos a Los Ciudadanos, lo arrancamos fue en radio. Sí, cómo no. Se llamaba Magazine CNB. Y abríamos los teléfonos, siempre se abrían los teléfonos, de ahí venía la famosa frase de Leopoldo, otra llamada más. Y la gente llamaba, y la gente nos acusaba de que ese programa era chavista. Pero ¿saben por qué? Porque la gente llamaba, los chavistas llamaban, y llamaban a defender al gobierno. En la medida que el país se fue cansando paulatinamente de Chávez, esos mismos que llamaban y defendían a Chávez, comenzaban a llamar para decir que se estaban cansando de Chávez. No éramos nosotros los que decíamos las cosas, era la audiencia. Porque ese era el único programa que había en Venezuela que le abría los teléfonos a la gente para que expresara lo que quisiera. Nosotros tuvimos de alguna manera que tratar de controlar, después que empezó la ley Mordaza, el tema de las groserías, porque los mismos chavistas llamaban a decir una grosería para que sancionaran a la emisora. Claro. Entonces tuvimos que ponerlo, que todo el mundo lo sabe, y eso no es un secreto para nadie, un dispositivo que es un delay que te retrasa 3 segundos la señal. Si yo escuchaba una grosería en el aire, yo tenía 3 segundos para taparla y no le escuchara a la audiencia, sobre todo que no le escuchara a Conatel. Y hasta que le pusieron el ojo a la emisora. Y ayer conversaba con mi gran amigo, mi compañero de muchas horas de transmisión en Venezuela, el Quijote de la radio, don William Echeverría, y se nos arrugó el corazón recordando nuestros momentos en CNB. Por aquí estuvo William hace algunas semanas atrás también. Es el Quijote de la radio. Otro hombre soñador, pero así es, luchador. Un gran periodista, un gran ser humano, un hombre trabajador. Además, le dio una movilidad al Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela cuando salió de aquel letargo. Y que me disculpe alguien si está escuchando, y va y le dice a Levi Benchimol que yo dije esto. Estaba en un letargo, Levi. Tú manejabas el colegio, pero estaba en un letargo. Cuando William llegó, entonces tú decías, huele a café, huele a arepita con mantequilla. Bueno, como dicen por ahí, como dijeron por ahí, y sin alusiones políticas de ningún tipo, sino simplemente para terminar con una frase interesante, pero tal vez jocosa. We will come back. Así es. Yo quiero agradecerte por esta conversación. Gracias a ti. Yo quiero agradecerle a las personas que llamaron, a la gente que está escribiendo por Twitter, están diciendo cosas muy, muy sabrosas, muy bonitas. Qué bueno. Carlos Sequera escribe, dice: Carlitos, recuerdo los tiempos de CNB, ver ese edificio vacío da dolor. Espero tomarnos un cafecito muy pronto y CNB funcionando. Amén, 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 amén. No saben lo que me emocionan esas palabras. Yo también quiero hacerle un reconocimiento público a Nelson Belfort, porque era más fácil cruzar la calle y aceptar que el gobierno te dijera, chicos, quita a los ciudadanos del aire, pon música y te damos una pauta de PDVSA, claro, o te compramos publicidad y Nelson Belfort prefirió morir con las botas puestas que vivir arrodillado. Y ese era el negocio de la familia, porque la familia Belfort Istúriz es una familia de tradición radial de décadas en Venezuela. Yo creo que llevamos más que décadas, ya casi estamos llegando al siglo de tradición radial, desde que el Catir Istúriz montó la primera emisora de radio. Bueno, pero eso va a volver. Si regresamos y tú vas ahí en la parte a la que tienes que volver, ya tú sabes, yo opero bien. De verdad, muchísimas gracias. Leo bien noticias. Voy a tratar de venir con mucho más frecuencia aquí a Radio Next, porque a uno se da un encuentro muy sabroso con nuestra gente que nos escucha en Venezuela. Esta es tu casa, y les voy a decir lo mismo que digo cada domingo cuando termino el Venezolano Reporta. En Venezuela hay un camino. Bueno, no vale, chica, propaganda política aquí no. Bueno, entonces en Venezuela hay 2 caminos, pero hay uno que conduce al progreso. Y usted tiene que escoger eso. Nos vamos con una pieza que estoy seguro que les va a gustar a todos ustedes, a ti también, Carlito. María Marta Serra Lima. María Marta Serra Lima. Pero nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Hoy ha sido un inmenso gusto estar para todos ustedes aquí en esta Radio Next. Son las 10:49, es decir, las 10:19 en Venezuela. En la producción general de la estación, Donatello Ongreda; en el máster de la página web y el control de los servidores, nuestro compañero Marcos P. En la ingeniería, Piero Adraña. Y en la producción general, en la producción de este espacio, a quien le temen, a María Sorocay Machelini, nuestra productora, @9soro. Muchísimas gracias, mis amigos, por habernos acompañado. www.radionext.com, www.liberenlosya.com, www.soy.tv, www.lamega,
lamega.tv. Ahí estamos. Y el programa tiene una página web, el programa. No, el programa no tiene una página web, pero tú entras a la página de la Mega y buscas el link de noticias y ahí te aparece el nombre del venezolano reporta y hay una recopilación de fragmentos de los últimos entre 7 y 10 programas de las últimas 7 o 10 semanas. Excelente. Y @AcostaCarlos. @AcostaCarlos para mis seguidores en Twitter. Un gran abrazo, buenas noches Venezuela y buenas noches a todos los que nos encontramos mañana, mis queridos amigos.